Contribuciones en la Ciudad de México. Instituto Latinoamericano. Impuestos. Impuestos sobre adquisición de muebles. De conformidad con el Código Fiscal de la Ciudad de México, se debe entender por adquisición de inmuebles, primero, todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte, y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir o liquidar la sociedad conyugal, por la parte que no se adquiera en demasía, siempre que sean inmuebles propiedad de los cónyuges. En las permutas, se considerará que se efectuarán dos adquisiciones. Se aplicará una tasa de 0% del impuesto establecido en este capítulo en caso de que la adquisición de inmuebles se derive de una sucesión por herencia. Siempre y cuando se acrediten en conjunto los siguientes supuestos. 1. Que el valor del inmueble de que se trate no exceda de la suma equivalente a 27.185 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. 2. Que el otorgamiento, firma y solicitud de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México de la escritura de adjudicación sea a más tardar dentro de los 5 años del fallecimiento de los propietarios originales del inmueble de que se trate, contados a partir de la fecha de defunción indicada en el acta correspondiente. 3. La adjudicación del bien inmueble de que se trate sea a favor del cónyuge, concubino y o descendientes en primer grado. Otras circunstancias en las que se reconoce como adquisición de bienes inmuebles. Segundo, la compraventa, en la que el vendedor se reserve el dominio, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad. Tercero, la promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre en posesión de los bienes o el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido, o cuando se pacte alguna de estas circunstancias. Cuarto, la cesión de derechos del comprador o del futuro comprador, en los casos de las fracciones 2 y 3 que anteceden, respectivamente. Quinto, fusión y escisión de sociedades. Sexto, la dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles. Séptimo, transmisión de usufructo, o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo, salvo que el mismo se extinga por muerte del usufructuario, independientemente de que el usufructo se haya constituido por tiempo determinado, o como vitalicio. Octavo, prescripción positiva, e información de dominio judicial o administrativa, salvo que el adquirente ya hubiera pagado el impuesto sobre adquisición de inmuebles causado por la celebración del contrato a base de la acción, previamente al ejercicio de la acción judicial en cuestión. Noveno, la cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa, y en proporción a los inmuebles, se asimila a la cesión de derechos, la renuncia o repudio de la herencia, o legado efectuados después de la aceptación de herencia, o de la declaratoria de herederos o legatarios. Décimo, actos que realicen a través de fideicomiso, así como la cesión de derechos en el mismo, en los siguientes supuestos. A. En el acto en el que el fideicomitente designa, o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. B. En el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. Artículo 116. El valor del inmueble que se considerará, para efectos del artículo 113 de este Código, será el que resulte más alto entre, primero, el valor de adquisición, segundo, el valor catastral determinado con la aplicación de valores unitarios, o, tercero, el valor comercial que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal, o por personas registradas o autorizadas por la misma. Tratándose de adquisiciones de inmuebles en proceso de construcción, los valores catastral y de avalúo
se determinarán de acuerdo a las características estructurales y arquitectónicas del proyecto respectivo. Sujetos del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Artículo 112. Están obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles las personas físicas y las morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en la Ciudad de México, así como los derechos relacionados con los mismos. Base del impuesto sobre adquisición de inmuebles es el valor del inmueble señalado en el artículo 116, mencionado antes. También se debe tomar en cuenta que para calcular el valor del inmueble, artículo 117, para determinar el valor del inmueble, se incluirán las construcciones que en su caso tenga, independientemente de los derechos que sobre estos tengan terceras personas, salvo que se demuestre fehacientemente ante la autoridad fiscal y de manera previa al otorgamiento del instrumento público correspondiente, que dichas construcciones se realizaron con recursos propios del adquirente, o que las adquirió con anterioridad, habiendo cubierto el impuesto respectivo. Para los fines de este impuesto, se considerará que el usufructo y la nuda propiedad tienen cada uno de ellos el 50% del valor del inmueble, cuando con motivo de la adquisición, el adquirente asuma la obligación de pagar una o más deudas o de perdonarlas, el importe de ellas se considerará parte del valor de adquisición. Cuando se adquiera solo una porción del inmueble o el usufructo o la nuda propiedad, la base gravable que se considerará para el cálculo del impuesto será el valor del inmueble en su totalidad. Al impuesto determinado se le aplicará la proporción correspondiente a la parte que fue adquirida, y el resultado será el monto del impuesto a pagar. Cuando se trate de adquisición por causa de muerte, el valor del inmueble que se considerará será el que resulte más alto entre el valor catastral y el valor que resulte del avalúo vigente al momento de otorgarse la escritura de adjudicación de los bienes de la sucesión. Dicho avalúo deberá estar referido a la fecha de adjudicación, venta o cesión de los bienes de la sucesión. Cuando se trate de adquisición por aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, fusión o escisión de sociedades, dación en pago y liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles, el valor del inmueble será el que resulte más alto entre el valor catastral, el valor de operación y el valor del avalúo referidos al momento de otorgarse la escritura de formalización de la transmisión de la propiedad de los inmuebles con motivo de dichos actos. Tratándose de adquisición por prescripción positiva e información de dominio judicial o administrativa, el valor del inmueble que se considerará será el que resulte más alto entre el valor catastral y el valor de avalúo referido a la fecha en que cause ejecutoria la sentencia de prescripción y de la resolución judicial o administrativa de información de dominio, respectivamente. Tasa o tarifa del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Para determinar la obligación tributaria, se requiere aplicar sobre el valor total del inmueble la tarifa que corresponda, de acuerdo a lo que establece el Código Fiscal, la Ciudad de México en su artículo 113. Forma y época de pago. Artículo 120. El pago del impuesto deberá hacerse mediante declaración, a través de la forma oficial autorizada, que se presentará dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se realicen cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan. Primero, cuando se adquiera el usufructo o la nuda propiedad. Segundo, cuando se adjudiquen los bienes de la sucesión, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. Tercero, cuando se realicen los supuestos de enajenación a través de fideicomiso. Cuarto,
a la fecha en que cause ejecutoria la sentencia de la prescripción positiva, a la de la resolución correspondiente, en el caso de información de dominio judicial o administrativa, y a la de la formalización en escritura pública, tratándose de la adjudicación judicial o administrativa, y a la fecha de la cesión de dichos derechos. Quinto, en los contratos de compraventa con reserva de dominio y promesa de venta, cuando se celebre el contrato respectivo. Sexto, en los contratos de arrendamiento financiero, cuando se cedan los derechos respectivos o la adquisición de los bienes materiales del mismo la realice una persona distinta del arrendatario. Séptimo, cuando se formalice en escritura pública la transmisión de propiedad de inmuebles, con motivo de la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, de la fusión o escisión de sociedades, de la dación en pago y liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles. Y octavo, en los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se eleven a escritura pública, o en actos que no se eleven a escritura pública, cuando se inscriban en el registro público, o si se trata de documentos privados, cuando se adquiera el dominio del bien conforme a las leyes responsables de enterar el impuesto. Artículo 120. Tratándose de adquisiciones que no se hagan constar en escritura pública, el enajenante tendrá el carácter de responsable solidario respecto del impuesto sobre adquisición de inmuebles que se genere a cargo del adquirente y éste omita su pago. Artículo 121. Los fedatarios calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y mediante declaraciones. Lo enterarán en oficinas autorizadas si las adquisiciones se hacen constar en documentos privados. El cálculo y entero del impuesto deberá efectuarlo el adquirente bajo su responsabilidad. Artículo 122. Tratándose de fideicomisos con inmuebles en los que el fedatario considere que no se causa el impuesto, dicho fedatario deberá presentar aviso a las autoridades fiscales. Exenciones. Artículo 114. Solo los bienes que se adquieran para formar parte del dominio público de la Ciudad de México y los que se adquieran para estar sujetos al régimen de dominio público de la Federación estarán exentos del impuesto a que se refiere este capítulo. También estarán exentos los inmuebles adquiridos por representaciones diplomáticas de estados extranjeros acreditados en el país, siempre y cuando exista reciprocidad del estado solicitante, y organismos internacionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución. Los contribuyentes deberán solicitar a la autoridad fiscal la declaratoria de exención del impuesto sobre adquisición de inmuebles, acreditando que el inmueble se encuentra en alguno de los supuestos de exención previstos en el presente artículo.